noches a todos. Muchas gracias por asistir a este evento, gracias a los anfitriones por habernos honrado con la invitación. Hoy vamos a hablar sobre el tema ideología de género, tal como está desarrollado en el libro que hemos escrito con Nicolás. Fue un libro publicado en el año 2016, es decir, es un libro que ya casi tiene 3 años. Esta no es la primera vez que estamos en Costa Rica, vinimos por primera vez en agosto del año 2017. Este año volvimos porque por orden de la Sala Constitucional nos permitieron el ingreso en la Universidad Nacional de Costa Rica, en la UNA, ingreso que se nos había prohibido por orden del rector Alberto Salom la primera vez que vinimos justamente. Gracias a que Fabricio Alvarado metió un recurso de amparo, conseguimos ese fallo de la Corte Constitucional, de la Sala Constitucional, que nos permite hoy volver a Costa Rica y adicionar eventos como este. La intención de esta conferencia es que hoy ustedes se puedan ir a su casa entendiendo en profundidad qué es la ideología de género, cómo opera la ideología de género y por qué tenemos que combatir la ideología de género. Si esos 3 puntos quedan claros esta noche, esta conferencia habrá sido exitosa respecto de sus objetivos. En mi caso, voy a separar mi charla en 3 grandes partes. Primero que nada, voy a hablar sobre los fundamentos políticos de la ideología de género, es decir, ¿por qué es un problema político la ideología de género? ¿Cuáles son las raíces políticas de la ideología de género? ¿De dónde viene la ideología de género? ¿Viene de acá, de Costa Rica? ¿Viene de la Argentina o viene de otro lugar del mundo? ¿Desde cuándo aparece la ideología de género? ¿Aparece ayer, antes de ayer? ¿Aparece cuando la Corte Interamericana lanzó su opinión consultiva? ¿O cuántos años tiene en verdad este proyecto en configurarse como tal y en difundirse? Todo esto lo vamos a ver en primer término. Después vamos a hablar sobre los fundamentos filosóficos de la ideología de género. Vamos a revisar a las feministas contemporáneas, que son aquellas que han sentado las bases teóricas de la ideología de género. Y vamos a poder entonces hacer algo muy importante, que es definir qué es la ideología de género. Porque si ustedes lo piensan bien, nosotros tenemos siempre una noción de qué es la ideología de género. Sabemos que tiene que ver con el lobby LGBT, sabemos que tiene que ver con el matrimonio homosexual, el mal llamado matrimonio homosexual, ya vamos a ver también por qué. Sabemos que tiene que ver con el aborto, sabemos que tiene que ver con el feminismo, pero esas son simples nociones. Nosotros necesitamos definiciones, necesitamos conceptualizar qué es la ideología de género para entender bien a qué nos estamos enfrentando, porque además la ideología de género, como vamos a verlo, es una agenda progresiva. Todos los días avanza un poco más e incorpora nuevas demandas. Y finalmente vamos a cerrar la conferencia hablando sobre cómo afecta a nuestra libertad la ideología de género, cómo se mete con nosotros, cómo no tiene las características de una propuesta, sino las características de una imposición por la fuerza. La ideología de género se impone por la fuerza. ¿Por la fuerza de qué? Del Estado. Eso vamos a hablar en mi charla, después va a haber un break. Y después Nicolás va a dar la suya sobre otros temas también muy importantes. Vamos entonces con lo primero, si me ayudan los técnicos con la presentación, así la gente también puede tener la forma de visualizar esto. Una más, si me ayudan pasando, yo les voy a ir dictando. Muy bien, vamos con los fundamentos políticos de la ideología de género. Con Nicolás, les comenté, escribimos en el año 2016 un libro que se llamó El Libro Negro de la Nueva Izquierda y que trascendió por atacar directamente las bases de la ideología de género. Entonces mucha gente nos ha dicho, bueno, ¿y por qué se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda y por qué no se llama El Libro Negro de la Ideología de Género? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra tesis precisamente es que la ideología de género tiene una base política muy clara y que esa base política viene de la izquierda. Son las izquierdas las que son sobre todo los intelectuales de las izquierdas, los que han pensado la ideología de género para suplantar un viejo modelo que ya no les servía más para llevar adelante sus revoluciones en Occidente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? La vieja izquierda, la izquierda, por ejemplo, de la Revolución Rusa,
la izquierda de la Revolución China, de Mao Zedong, la izquierda de la revolución de Fidel Castro, del Che Guevara, de las guerrillas de la FARC en Colombia, etc. Esa vieja izquierda se amparaba en el pensamiento de un señor llamado Carlos Marx. Ese señor decía que las revoluciones iban a ser revoluciones entre clases sociales, los obreros contra los capitalistas, una revolución de tipo económica. Y esa revolución iba a ser inevitable para Occidente en la medida en que cuanto más avanzara el capitalismo, el obrero iba a vivir cada vez peor. Con más capitalismo, el obrero vivía cada vez peor. Y como vivía cada vez peor, según su teoría, ese obrero iba a tener mayores incentivos para salir, tomar el fusil y hacer una revolución. Las izquierdas de la primera mitad del siglo XX toman estas teorías y por eso producen ¿qué cosas? Guerras de guerrillas, terrorismo urbano, golpes de Estado, golpes de palacio, etc. Ahora, en el primer mundo, a partir de 1950, pasa algo que contradice totalmente la teoría de Carlos Marx. Porque entre 1950 y 1973, los países más capitalistas del mundo, lejos de sumergir a los obreros en la pobreza, empezaron a sacarlos de la pobreza. Entre 1950 y 1973, durante 23 años de forma ininterrumpida, los países de la OCDE, la OCDE, es decir, los países con más alto PBI, crecen a un ritmo de un 5% de su PBI anual. ¿Qué significa esto? Pues que la riqueza se multiplica como nunca antes en la historia y esa riqueza se derrama y el obrero, ahora en vez de hacer la revolución, se sienta en su sillón y mira la televisión. El obrero, en vez de tener incentivos para cambiar el mundo, tiene incentivos para cambiar el automóvil. Es un obrero burgués. ¿Y las izquierdas qué dicen? ¿Y cómo vamos a hacer ahora nosotros la revolución si el obrero, que Marx nos dijo que el obrero iba a hacer la revolución, ahora está más preocupado, insisto, por ver la televisión o para ir al bar con sus amigos que por salir a leer el manifiesto comunista, tomar el fusil y hacerse del poder? Pensemos en Estados Unidos, década del 60. ¿Qué tuvieron ahí? ¿Cuáles eran los revoltosos? ¿Los obreros? No, eran los hippies. Eran los hippies, evidentemente. ¿Y qué eran los hippies? ¿Eran obreros? No, eran unos vagos totales, unos fumancheros. Pensemos en Francia, el mayo del 68. ¿Eran obreros los que hicieron las revueltas? No, eran los intelectuales, los estudiantes de clases medias altas. Entonces la izquierda empieza a darse cuenta que esto no tiene ya la forma de una revolución económica de clases. El obrero no va a hacer la revolución, tenemos que buscar otra forma. ¿Cuál es esa otra forma? Una revolución de tipo cultural. Una revolución que no modifique de manera directa el sistema económico, pero que modifique la conciencia del hombre. Que la revolución se haga en la mente, no en el sistema. En la mente para después revolucionar el sistema. Entonces, esto es muy simple. Si antes las izquierdas iban a las fábricas y le decían a los obreros, oigan obreros, ustedes están siendo explotados por sus jefes, por el patrón, a través de un sistema que se llama el capitalismo, ¿ahora qué podemos hacer? Bueno, por ejemplo, ir a decirle a la mujer, oiga mujer, usted está siendo oprimida por el hombre a través de un sistema que se llama el patriarcado. Exactamente la misma lógica, cambiamos los sujetos, nada más. Podemos ir y decirle a los homosexuales, oigan homosexuales, ustedes están siendo oprimidos por el heterosexual, así en abstracto, a través de un sistema que se llama la heteronormatividad. Y nos reinventamos, tenemos un nuevo discurso, tenemos nuevas banderitas, cambiamos la hoz y el martillo por el trapo multicolor, tenemos un nuevo discurso, un nuevo maquillaje, tenemos una nueva izquierda. Por eso la ideología de género es un producto intelectual de todas personas que vienen de las izquierdas desde la década del 50 hasta hoy. Esto es una regla general. Y por eso también hoy vemos a las izquierdas ya no en las fábricas convocando a los obreros ni en el campo convocando a los campesinos, sino que los vemos en las marchas LGBT y en las marchas feministas, entre otras. Entendidos los fundamentos políticos de la ideología de género, hablemos un poco sobre los fundamentos filosóficos.
para poder responder entonces qué es. Ya sabemos más o menos de qué viene, ya sabemos de qué se trata, cuáles son los objetivos políticos que engendraron a la ideología de género. Ahora pensemos de qué se trata, qué es la ideología de género. Si me ayudan con el PowerPoint, vamos a pasar otra más, por favor. Otra más. La ideología de género tiene su origen en el feminismo de género. Feminismos han habido muchos en la historia. El feminismo de género es el feminismo contemporáneo. ¿Qué caracteriza el feminismo de género? Caracteriza que explica la subordinación de la mujer a partir de una nueva categoría que se llama el género. No es más el sexo, no es ya la mujer como mujer sexualmente hablando, naturalmente hablando, sino el género, que es otra cosa muy distinta. Vamos a ver qué es. Pasemos a la siguiente. La primera gran feminista de género ha sido Simone de Beauvoir, una francesa. No sé si alguna vez la han escuchado hablar. Ella publica en el año 1948 un libro titulado El segundo sexo, que es el que ustedes pueden ver en pantalla. Y ustedes pueden preguntarse por qué estamos hablando en el año 2019 de un libro del año 1948. Yo vine a esta conferencia a hablar sobre actualidad. La ideología de género es algo muy actual y yo quiero actualidad. No. La ideología de género no es algo muy actual. Que nos demos cuenta ahora que la ideología de género estaba ahí no significa que la ideología de género sea una cosa muy actual. Este libro es del año 1948 y sin embargo hoy es más vendido que cuando se publicó. Este fue el libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires del año pasado, una de las ferias de libros más importantes de toda América Latina. Tiene como 800 páginas, es un libro muy denso aparte, no es un libro de masas, no es Harry Potter, digamos, no es un libro fácil de leer, pero ahora resulta que todo el mundo quiere tener el segundo sexo en su casa. Será para que sus amiguitas feministas lleguen y digan, tiene el segundo sexo, qué progre que es mi amiga, qué bárbaro. Aunque no haya podido pasar ni de la segunda página. Pero así es como está funcionando esto. ¿Y por qué se inmortaliza este libro? Por una frase que hoy todo el mundo también repite, y esto se enseña en todas las universidades que enseñan género. No se nace mujer, llega un hacerlo, dice Simone de Beauvoir, y hoy todos lo repiten. No se nace mujer, llega un hacerlo. ¿Y eso qué me importa? ¿Eso qué significa? Bueno, significa mucho, porque este es el origen de la ideología de género. En la medida en que si no se nace mujer, llega un hacerlo, estamos asumiendo que la mujer no tiene ninguna naturaleza. Porque si no nace mujer, significa que ser mujer es algo artificial que la mujer ha adquirido en la vida social. Si no se nace mujer, no hay nada específico, natural ni esencial en la mujer que la haga ser mujer, sino que aquello que corresponde a la mujer es una construcción cultural. No sé si han escuchado alguna vez esto, la construcción cultural, la construcción social. ¿Por qué? Porque no se nace mujer, llega uno a serlo. Te haces mujer. ¿En dónde te haces mujer? En un contexto regido por ¿quién? Estamos hablando de un libro que se llama El segundo sexo. Es decir, hay un primer sexo. ¿Cuál es el primer sexo? A ver si me están siguiendo. ¿Cuál se imaginan que es? El hombre. El hombre es el primer sexo, que domina un sistema patriarcal que hace de eso que llamamos mujer, una mujer para mantenerla subordinada a los intereses ¿de quién? Del hombre, del macho. Eso es feminismo. Ese es el feminismo de hoy. Fíjense, es un feminismo que dice en verdad la mujer no tiene naturaleza porque la mujer se hace en la sociedad, no es mujer realmente. Vamos a la próxima, ya vamos a volver a todo esto. Vamos a saltar a la década del 70, Kate Millett. Vamos a trazar primero el tema teórico porque hay que entender qué es la ideología de género. Después vamos a ver cómo esto nos afecta. Así que téngame algo de paciencia. Kate Millett es una norteamericana, una feminista radical que publica en la década del 70 del siglo pasado Política Sexual. El libro que ustedes ven en pantalla, uno de los libros más relevantes del feminismo contemporáneo, también enseñado en todas las universidades. Ese libro se inmortaliza también por una frase que dice así: lo personal es político. Lo personal es político. ¿Y qué me interesa a mí que lo personal sea político? Mucho te tendría que interesar. ¿Por qué razón? Porque decir que lo personal es político significa decirle al político: hacete cargo de mi persona. Metete con mi persona, porque si vos sos el político y vos te encargás de qué cosa, de la política, y yo te digo que lo personal es político, yo te estoy diciendo que yo soy tuyo. El Estado
es una organización que monopoliza la política, monopoliza el uso de la fuerza, se encarga de la política. Si nosotros le decimos, los personales políticos, le estamos diciendo, vení y regula mis relaciones personales. La relación de un novio con su novia, de un esposo con su esposa, de un padre con su hijo, como son relaciones personales, se vuelven relaciones políticas. Y como son relaciones políticas, quedan abiertas a la intervención, a la dirección, a la manipulación, al diseño y al rediseño de aquellos que se encargan de la política, que son los políticos. ¿Por qué se piensan ustedes que hoy los políticos se meten en la sexualidad de sus hijos? Algo tan personal como la sexualidad, que debiera ser una materia que moralmente hablando se enseñe en la casa, no científicamente hablando, moralmente hablando, que se enseñe en la casa, hoy los políticos se lo arrebatan a los padres y dicen, no, yo le voy a decir a tu hijo cuáles tienen que ser los valores que ellos tienen que profesar. ¿Por qué? Porque lo personal es político. Fíjense cómo las ideas tienen consecuencias. Es decir, esto tan abstracto y tan lejano que nos puede parecer, hoy es lo que nos está afectando. Vamos mientras tanto a la siguiente y ya después les voy a poner algunos ejemplos. Monique Wittig, década del 80, Francia, también muy relevante en el pensamiento feminista contemporáneo, publica El pensamiento heterosexual y entre otros ensayos. Ella radicaliza más la tesis porque, como habrán visto, esto se va radicalizando. Ella dice, no, Simone de Beauvoir dijo, no se nace mujer, llega a un nacerlo. La verdad, digámoslo en serio, la mujer no existe. Eso dice ella. Yo soy feminista, pero tengo que asumir que la mujer no existe. ¿Cómo que no existe? No, dice ella, porque existe la lesbiana. Y la lesbiana no es una mujer, es una lesbiana. La lesbiana nos viene a confirmar, dice ella, que fuimos adoctrinados en binarismo sexual. ¿Qué es el binarismo sexual? Dos sexos, hombre-mujer. Fuimos adoctrinados en binarismo sexual cuando en verdad hay muchas formas de ser sexualmente hablando y la lesbiana tiene la función política de hacernos conocer la verdad del sexo, que es que no hay dos, hay muchos. ¡Wow! Esto parece medio raro, ¿no? Es actual. ¿Por qué se piensan que hoy el feminismo está lesbianizado? Es decir, el feminismo no empezó siendo un movimiento lesbiano, lésbico. Y hoy en día, el feminismo más radicalizado llama a la lesbianización como estrategia de lucha. Lesbianizate, escriben en sus grafitis. Hacete torta, la vida es corta. No sé si lo leyeron, ese es muy famoso en España, sobre todo. Hetero muerto, abono para mi huerto. Heterosexual muerto, abono para mi huerto. ¿Por qué? Porque la lesbiana es el sujeto político del feminismo actual. Ahora, esto es una estupidez, evidentemente. Es decir, la lesbiana no es otra cosa que una mujer que tiene una orientación sexual con otras mujeres, nada más. Es tan mujer como una mujer heterosexual. El problema con las estupideces es cuando nadie se toma el trabajo de refutarlas en el momento en que tienen que ser refutadas. Porque poco a poco van adquiriendo autoridad de lo verdadero. ¿Y cuán verdadero es que la mujer no existe? Es decir, ¿la gente realmente piensa que la mujer no existe? No, la gente sabe que la mujer existe. Ahora bien, ¿quién sí piensa que la mujer no existe y está obrando como si la mujer no existiera? El Estado-Nación y los organismos internacionales. El Estado-Nación y los organismos internacionales ya han asumido que la mujer no existe. ¿Cómo se los puedo probar a esto? Con algunos ejemplos. Vamos a la próxima, por favor. Irene Rotella es un travesti del Paraguay invitado en ONU Mujeres a representar a las mujeres paraguayas. Es decir, es un hombre que tiene pelo largo, que se maquilla, que dice que es una mujer, no es una mujer, pero hoy representa a las mujeres del Paraguay en ONU Mujeres. Y esto solamente es posible si ONU ha asumido que la mujer no existe. ¿Por qué razón? Porque si cualquiera puede ser una mujer, díganme entonces, ¿qué significa ser mujer? Nada. Si yo puedo ser una mujer, ¿cuál es la esencia de la mujer? Ninguna. Cuando cualquiera puede ser algo, significa que ese algo significa nada. Y como la mujer significa nada, Irene Rotella representa a las mujeres sin ser una mujer. Vamos a la próxima. Esto pasó en Argentina hace un par de meses. En Argentina los hombres se jubilan con 65 años, las mujeres se jubilan con 60 y un señor llamado Sergio cumplió 60 años y dijo, yo no quiero trabajar más, me cambio de sexo. Y ahora se llama Sergia.
O sea, ni siquiera se puso Marta, se puso Sergia, cambió la O por la A y se fue a su casa 5 años antes. Otra vez, esto solamente es posible si el Estado ha dicho la mujer no existe, entonces Sergio, si él dice que es una mujer, pasa a ser una mujer. Fíjense, de hecho, si llegan a leer la bajada de línea de la noticia, dice que el Estado respondió, no estamos acá para juzgar. ¿Qué significa no estamos acá para juzgar? Significa no estamos acá para discernir. ¿Para discernir qué cosa? Si Sergio es Sergio, si Sergio es Sergia, si Sergio es Sergia, si Sergio es Sergio, o quién demonios es este sujeto. No podemos discernir como Estado quién es Sergio, porque previamente como Estado hemos dicho que cada uno es aquello que autopercibe ser. Entonces, si decimos que Sergio no es Sergia, hacemos un cortocircuito ideológico con lo que nosotros mismos le hemos dicho al pueblo. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Vamos a la próxima, por favor. En Argentina también, nosotros estamos a la vanguardia de la ideología de género en América Latina, lamentablemente. La justicia ordenó fichar a un transexual en la Liga de Hockey Femenino. ¿Qué pasó? El señor de la foto se metió a jugar al hockey con las mujeres y las mujeres dijeron no, gracias, o sea, no quiero jugar con un hombre, yo vine a jugar con mujeres. La liga lo aparta, recurre a la justicia y la justicia dice, tenemos una ley de identidad de género, que ustedes también la tienen, que dice esa ley, que uno es aquello que autopercibe ser, punto final. Entonces, si él dice que es ella, él es ella, y si ella es una mujer, ella tiene que jugar al hockey con las mujeres. La justicia ordena que se lo reincorpore en la liga femenina. Vamos a la próxima. Esto está pasando en un montón de lugares. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Vamos a la próxima. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia. Por supuesto. Vamos a la próxima. De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. En este caso no hizo ni el más mínimo esfuerzo por parecerse a una mujer, pero se puso la peluca y fue a jugar al fútbol con las chicas. Claro, o sea, esto, se dan cuenta, solamente es posible que esto suceda si la mujer en verdad no existe. Esas son las consecuencias que tienen las ideas. Vamos a la próxima. ¿Conocen a Ángela Ponce, Miss España del año pasado para Miss Universo? En verdad es un hombre. Y no solamente fue aceptado, sino que toda la prensa internacional aplaudiendo y festejando y hablando todos los días de lo mismo. Cuando nadie habló de una chica que fue expulsada de Miss Universo. Miss Ucrania fue expulsada de Miss Universo porque se descubrió que hace algunos años había tenido un hijo. Es decir, lo más específico y distintivo de la mujer en comparación con el hombre, que es la capacidad de dar vida, es motivo de expulsión en Miss Universo. Ahora, que un hombre hormonizado, con pelo largo, con maquillaje y con los testículos rebanados, vaya y quiera ser Miss Universo, todos aplauden e ingresa. ¿Se dan cuenta, lo perverso que es todo esto, no? Vamos a la próxima. Esto está pasando en un montón de lugares. Histórico, 2 mujeres trans, o sea, 2 hombres, y si no miren la foto, serán candidatas de la reina de la vendimia. Es decir, los hombres ahora estamos, ingresando en los lugares que siempre fueron para las mujeres. De la mano del feminismo. Vamos a la próxima. 2 noticias separadas con 6 meses de distancia del año 2017. La primera, en Estados Unidos. Trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. Algo parecido pasó acá en Costa Rica, tengo entendido. 6 meses más tarde aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. La pregunta es, ¿y qué esperaban? Es decir, un hombre viola mujeres, el Estado lo aprende. Él dice, sí, yo las violé, pero yo soy tan mujer como ellas. Así que póngame en la cárcel con las mujeres. ¿Y el Estado qué dice? No estoy acá para juzgar, porque ya dije previamente que uno es aquello que se autopercibe ser. ¿Cómo hago ahora para decir que no? Entonces lo pone con las mujeres, vuelve a violar. ¿Y ahora qué pasó? ¿Ahora lo mandaron con la celda de hombres, a la celda de hombres? No, ahora quedó aislado. Es decir, esta es la prueba cabal de que la ideología de género te sumerge en una suerte de esquizofrenia social. ¿Por qué razón? Porque perdés la capacidad de saber quién es el otro.
una capacidad racional. ¿Quién es el otro? ¿Es una mujer o es un hombre? No lo sé. Por las dudas queda aislado. Y muchas veces, y esto es lo más grave, la gente pierde de vista quién es uno mismo. Vamos a la próxima. Esto está pasando en muchos lugares, ustedes han tenido un caso. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen, el caso inglés. Vamos a la próxima. Esto es de Argentina. Nació mujer, cambió su identidad a hombre y lo metieron en la cárcel de varones. Bueno, y ahora está en crisis. Se ve que ser hombre estaba muy bueno para algunas cosas, menos para ir preso, ¿no? Próxima. Vamos a volver rápido a la teoría. Esos fueron algunos datos, es decir, hay un montón, pero es para que vean que evidentemente esto que nos puede parecer una tontera, la mujer no existe, ya tiene sus consecuencias políticas, que son esas, entre un montón de otras consecuencias que me llevarían toda la noche poder estar hablando de una infinidad de casos similares. Judith Butler, ella es la ideóloga de género más importante hasta el día de hoy. En la década del 90, en California, publica El género en disputa, tercer libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires del año pasado. Su tesis se puede resumir, como ella misma la hace, en este libro, de esta forma. El sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. El sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Parece un trabalenguas. ¿Qué dice con esto? Dice lo siguiente: la sexualidad hasta ese momento se nos había dicho que era una realidad compleja que se descomponía, se podía descomponer en dos grandes dimensiones, la del sexo y la del género. No son lo mismo, cuidado. El sexo es lo natural de la sexualidad, es lo biológico de nuestra sexualidad, y el género son aquellos aspectos secundarios, culturales, sociales, que enriquecen la distinción de nuestra sexualidad. Por ejemplo, que las mujeres tiendan a usar zapatos con tacones y los hombres no. ¿Es el zapato con tacón natural en la mujer? No. Es decir, ninguna mujer nace con un zapato de taco puesto, ¿no? Ahora bien, Judith Butler llega y sobre esta realidad y sobre esta verdad la da vuelta y dice: el sexo siempre fue género. ¿Qué significa esto? Significa, a la hora de hablar de sexualidad, nos olvidemos del sexo porque no tiene más sentido hablar de sexo. ¿Por qué? Porque el sexo siempre fue género. Lo que nos importa es el género. ¿No se han dado cuenta ustedes que cada vez que llenamos formularios hoy en día nos pide nuestro género y no nuestro sexo? ¿Y no se han dado cuenta que la gente confunde sistemáticamente sexo y género como si fuesen lo mismo? Es parte de este mismo engaño. El sexo siempre fue género, con lo cual, si el género es lo cultural, la determinación de nuestra sexualidad ya no es natural ni biológica, es cultural, porque el género es cultural. Esa es la trampa. Ahora podemos explicar lo complejo de nuestra sexualidad recurriendo a una sola variable, que es el género. El género nos va a solucionar todos nuestros problemas, vamos a poder comprender cabalmente la sexualidad humana solamente advirtiendo los rasgos específicamente culturales de la misma. Y si entonces la cultura me determinó a mí, significa que yo no soy un hombre de verdad, porque no se nace hombre, llega uno a serlo. Y si yo llego a ser hombre y llego a usar este saco, llego a usar los zapatos así, llego a hablar con esta voz, llego a tener barba, porque una cultura me impuso mi género, yo puedo rebelarme contra esa cultura. ¿Cómo se llama eso? La deconstrucción. No sé si han escuchado esa palabra, está muy de moda hoy y muchos chiquilines, no, vos te tenés que deconstruir, te hablan así. ¿Qué es la deconstrucción? Es justamente eso, presuponer que hemos sido construidos culturalmente y uno se deconstruye y entonces queda liberado para autopercibirse como uno quiera ser. Entonces yo puedo autopercibirme, por ejemplo, como Claudia y quedo liberado y me puedo poner un vestido y una falda. Así es como funciona esto. Vamos a la próxima. Vamos a pasar un par más. Bueno, atrás. Esta es la más importante de las teóricas de Europa. Beatriz Preciado, de España, pero enseña en la Universidad de París 8. Es decir, ustedes verán que yo les traigo a las pensadoras más importantes que tienen que ver con las teorías del género. No estamos viendo alguna bloguera, un tuitero de por ahí. No.
es lo más importante y lo que hoy se enseña en todas las universidades que tratan la materia del género. ¿Qué dice Beatriz Preciado en uno de sus libros que se llama El Manifiesto Contrasexual? Lo siguiente: los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Ahora viene lo importante. La contrasexualidad, que es lo que ella propone como estrategia para deconstruir el género, la contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. Es decir, no más hombres, no más mujeres, algo que se va a llamar cuerpos hablantes. Y después nos dicen que la ideología de género fue un invento del pastor. Y después nos dicen que la ideología de género es un invento del cura o del papa, para engañarnos y para atacar al lobby LGBT y ser malvados y ser homofóbicos. No, está ahí. Es eso. Es no más sexualidad, no más naturaleza, cuerpos hablantes. Aparte, nos dice, la sexualidad es producto de un contrato social. Obviamente no puede poner de manifiesto en qué momento de la prehistoria y en qué lugar de la prehistoria dos cavernícolas se sentaron a firmar un contrato y dijeron: vos vas a ser la mujer y yo el varón. O sea, esto es completamente ridículo, pero como lo enredan con palabras pretendidamente difíciles, como habrán visto, la gente piensa: esto es científico, porque no lo entiendo. ¿Se dan cuenta? Podemos pensarlo un poquito más y ahí te empiezas a dar cuenta que es una ridiculez total. Vamos a la próxima. Otra más. Vamos a pasar esta. Una más. Otra, por favor. Ahí. ¿Qué es entonces la ideología de género? Ya hemos dado varias pistas con las mejores autoras, las que más se enseñan hasta el día de hoy. No se nace mujer, llega uno a serlo. Lo personal es político. El sexo siempre fue género. La mujer no existe. La sexualidad depende de un contrato social. ¿Qué hemos visto? Cómo se ha ido radicalizando la sustitución de la naturaleza humana por la idea de que la cultura nos determina en materia sexual. Entonces, ¿qué es la ideología de género? Es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Veo que hay gente que anota, así que se los voy a repetir. Es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan, es decir, le quitan la raíz, desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Eso es la ideología de género. Desarmemos el concepto para que quede más claro. Conjunto de ideas anticientíficas. ¿Por qué digo que son anticientíficos? Porque evidentemente, si nosotros decimos que el sexo siempre fue género y que la sexualidad queda directamente explicada por la cultura, tenemos que esconder entonces todas las ciencias más rigurosas de las cuales el hombre dispone para explicar el cuerpo humano. La biología, la psicobiología, la anatomía, la fisiología, la genética, la embriología, las neurociencias, las medicinas en general. Todas estas ciencias hay que esconderlas, no hay que hablar más de ellas cuando no nos refiramos a la materia sexual, porque queremos creer que la sexualidad es un invento nuestro y no que tenemos un cuerpo objetivamente dado. Además, ¿cómo es que no se nace mujer, llega a nacerlo? Lo cierto es que somos hombres o mujeres antes de nacer y lo seguiremos siendo después de la muerte. Y ojo, no me estoy refiriendo, en este caso, a una cuestión religiosa, porque ahí nomás me van a decir: vos lo decís a eso pues sos religioso. No, me estoy refiriendo a datos puramente científicos. ¿O no tenemos acaso la capacidad tecnológica para conocer el sexo de nuestros hijos antes de que ellos nazcan con algo que se llama ecografía, en la cual el médico, ¿qué te dice? Vas a tener un niño o una niña. Nadie te va a decir: estás esperando un LGBT. Hay dos opciones. ¿Y cómo es? Incluso, digamos, ya se sabe, conforme la medicina
más moderna, que empezamos a sexualizarnos intrauterinamente a partir de las descargas hormonales que nuestros cuerpos reciben dentro del vientre materno. Es algo que la ciencia sabe, pero la ideología de género lo oculta porque su pretensión es hacernos creer que no tenemos sexualidad natural, que nuestra sexualidad depende del contacto social. ¿Pero qué contacto social tenemos en el cuerpo de nuestra madre? Ninguno. Estamos ahí solos. Ahora, ¿por qué yo dije que además seguimos siendo hombres o mujeres después de la muerte? ¿Me refiero al más allá, al paraíso? No, me estoy refiriendo en este caso a la materialidad de mi cuerpo, a mi cuerpo. Pensémoslo así. ¿Dónde va a estar mi cuerpo en 200 años? ¿En un ataúd? Va a ser un resto de huesos. Imaginemos que a Sergia, ¿se acuerdan de Sergia? Lo entierran a mi lado. Miren la suerte. Lo entierran a mi lado y viene un científico del futuro y dice, yo quiero saber de quién eran estos huesos. Hace un estudio genético y le va a dar XX o XY. No le va a dar, eres un hombre y él era Sergio, que después fue Sergia y ahora él era transgénero. No. O sea, Sergio tiene toda la libertad de autopercibirse como Sergia, evidentemente, y está muy bien. Que se perciba como un delfino, como Superman, no es mi problema. Mi problema pasa a ser cuando el Estado me hace a mí tratarlo como Superman y financiarle la capa y les enseña a mis hijos que él efectivamente es Superman. Ese es el problema. Mi problema es cuando Sergio, que dice que es Sergia, se va a su casa sin trabajar 5 años antes. Y mi problema es que si Sergia ahora quiere tener sus nuevas mamas, sus pechos, ¿de dónde creen que el Estado saca la plata? De mi bolsillo. ¿Cómo qué? Como pagador de impuestos. ¿Y qué pasa si yo digo que Sergia en verdad es Sergio y no es una mujer? Yo soy un criminal de odio. Es decir, voy a tenerme que ver con el Estado. ¿Se dan cuenta? Es decir, esto nos lleva a lo siguiente. Yo dije que la ideología de género, además de ser un conjunto de ideas anticientíficas, tiene propósitos políticos autoritarios. Y eso es porque la ideología de género no es un ofrecimiento, no es una propuesta, no es una invitación amable, es una imposición. ¿Con qué? Con las armas del Estado. Es decir, con la fuerza. Porque si uno no quiere participar de la ideología de género, te lo imponen igual. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a la próxima. Esto pasó en Gran Bretaña hace unos 2 años. Resulta que una mujer embarazada llegó a una clínica, pero ella se autopercibe hombre. Y los médicos cometieron un grave error. Le dijeron, usted va a ser madre. Ella dijo, ¿cómo madre? Yo soy un hombre, yo voy a ser un padre. Y se ofendió. Y el lobby LGBT se movilizó y presionaron tanto a la Asociación de Médicos Británicos que esta última terminó lanzando un manual de lenguaje médico en el cual se les prohíbe a los médicos británicos decir las palabras mamá, papá, hombre y mujer. Mamá, papá, hombre y mujer queda fuera del vocabulario médico porque puede ofender a la gente. Vamos a la próxima. Nosotros siempre tratamos de actualizar, tenemos cientos de casos, pero obviamente seleccionamos por ahí algunas cosas más recientes, como esta. Esta tiene 2 meses. En Argentina, un locutor que se llama Babi Echecopar tiene un programa radial donde criticó el feminismo. La justicia en Argentina lo penalizó, obligándolo ahora a poner feministas en su programa de radio y especialistas en género. A que hablen. Y le prohíbe, además de obligarlo a poner a esta gente en su programa, aunque es su programa, le prohíbe a él y a su equipo refutar a los especialistas de género durante, antes y después de su participación. Vamos a la próxima. En Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. ¿Qué significa esto? Si nosotros estamos en Canadá y yo les digo, yo soy Agustina, en vez de Agustín, yo soy una mujer, y ustedes me tratan de él en vez de ella, yo los puedo judicializar a ustedes y ustedes pueden ir hasta 6 meses a la cárcel. Es decir, no es una invitación, es una imposición. En la manera en que uno habla, el Estado se mete con tu forma de hablar incluso. Vamos a la próxima. En Argentina ya estamos financiando un programa de televisión que se llama Todes, cuyo objetivo es reeducarnos a hablar, porque nosotros hablamos muy mal. Cuando yo dije gracias a todos por venir, yo hablé muy mal, porque al decir todos con la O, me estaba refiriendo, dicen ellos, a los hombres de acá.
a los hombres heterosexuales. Por eso ahora ellos dicen, no, ustedes tienen que empezar a hablar con la E, tienen que decir todes en vez de todos, amigues en vez de amigos, compañeres en vez de compañeros. Esto es así en serio. Y entonces nosotros somos tan estúpidos que le pagamos al Estado impuestos para que el Estado le pague a esa estúpida impuestos, un sueldo para que nos enseñe a nosotros a hablar. Ahora, fíjense, lo más importante de esto es cómo te presenta la noticia el medio de comunicación. Cómo este medio te hace leer la noticia. Porque hay que ser sinceros con una cosa, el cáncer de Occidente en este momento son los medios dominantes de comunicación, son los responsables de la desmoralización de nuestros pueblos. Por cosas como estas, ¿qué te dice ahí? Que el programa recibió muy buenas críticas. Vamos a la próxima, a ver las buenas críticas del programa. Uno se mete a ver el programa en YouTube y tiene en el primer programa 165.000 pulgares para abajo, no me gusta, y 4.000 pulgares para arriba, me gusta. En el segundo programa tiene 66.000 pulgares para abajo, no me gusta, y tiene apenas 1.000 pulgares para arriba, me gusta. ¿Qué significa esto? La gente no quiere estas cosas, no quiere pagar estas cosas, no quiere escuchar estas cosas. Y sin embargo, quien lea solamente la nota y no se tome el trabajo como yo de ir a ver el programa como está subido, se va con la idea de, bueno, es un programa que a la gente le gustó, la gente lo quiere, por eso recibió muy buenas críticas. Vamos a la próxima. Un juez prohibió circular al autobús contra los transexuales de Hazte-Oír. ¿Qué es Hazte-Oír? Es una fundación de España. ¿Qué es el autobús contra los transexuales? Fue un autobús que lanzaron hace 1 año y medio o 2 en España que decía, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Eso era un autobús contra los transexuales. Sí, dijo un juez, esto es un crimen de odio. ¿Por qué? Porque hay niñas con pene y hay niños con vagina. Eso dijo un juez. Ideología de género pura. Entonces, como esto es un crimen de odio, el Estado le prohíbe circular al autobús y le prohíbe, ¿qué cosa? Expresar. Violentaron la libertad de expresión de Hazte-Oír, que encima estaba expresando algo biológica y científicamente cierto. Vamos a la próxima. Un travesti de Argentina muy famoso, Florencia de la B, ganó el premio a la mejor actriz y un locutor dijo que no le parecía bien porque ese premio era para mujeres. ¿Adivinen qué? Ahora el locutor tiene que enfrentar a la justicia. Vamos a la próxima. Pareja cristiana pagará multa de $150.000 por no hacer pastel a boda gay. Esto fue en Oregon, Estados Unidos. El caso llevó 5 o 6 años, llegó a la Corte Suprema de Justicia hace un par de meses nomás, 4 meses, y afortunadamente el fallo fue favorable para los cristianos, gracias a que el gobierno de Estados Unidos hoy está en manos de Trump y no de Hillary Clinton. Si hubiese estado en manos de Hillary, evidentemente esta gente hubiese tenido que pagar $150.000. Ahora bien, nadie puede quitar el hecho de que estos cristianos han tenido que pagar abogados durante esos 5 años, el estrés que uno pasa con todas estas cosas. ¿Qué perdieron esos ciudadanos de Estados Unidos? Su libertad religiosa, que incluye el derecho de objeción de conciencia, y su libertad económica, que incluye el derecho a comerciar o no comerciar con quien ellos quieran o no quieran hacerlo. Así de simple. Fíjense cómo ataca personalmente a la gente y a su libertad. Vamos a la próxima. La ideología de género avanza creando conflictos. Ese es su motor, crear conflictos. Les voy a dar 3 ejemplos de Europa. En Alemania ya se está considerando financiar desde el Estado, es decir, con los impuestos de la gente, algo que llaman pornografía feminista para combatir los estereotipos sexistas. No sé qué es el porno feminista, ni tampoco lo quiero averiguar, pero ahora se supone que los alemanes van a tener que empezar a pagar sus impuestos para financiar esta estupidez. ¿Por qué? Porque habría un gran conflicto en esta área. Vamos a la próxima. En Suecia, el partido de izquierda propuso obligar por ley a los hombres a orinar de sentados en los baños públicos. Es decir, ahora hay un problema de que el hombre lo haga de pie y la mujer lo haga sentada. Eso es un conflicto. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Desde que lo personal es político.
¿Qué más personal que ir al baño? ¿Se acuerdan? Lo personal es político, es esto. Abrime el baño, yo soy el político, te voy a decir cómo tenés que hacer pis, porque lo personal es político y yo soy el político. Ahora, ¿había un conflicto por esto? Evidentemente no, pero ellos lo crean. ¿Cómo? Bueno, pensémoslo de esta forma. Supongamos que todos votan a favor de esta ley. ¿Cómo implementamos esa ley? A mí se me ocurren dos opciones. O pones un policía al lado de cada retrete a ver cómo está haciendo pis el sueco, o pones una camarita en cada baño y haces una suerte de reality show nacional, un Big Brother del pis, digamos, para ver si el sueco está violentando la ley o no, de hacer pis sentado. Esto es una estupidez. O sea, yo lo ironizo de esta forma para que nos demos cuenta que esto es mucho más sutil. No es el problema esta ley. Es decir, no buscan implementar esta ley. ¿Qué buscan entonces? Bajar un discurso de arriba hacia abajo, es decir, desde la clase política a los ciudadanos, en el sentido de que hay una guerra de sexos que involucra conflictos en todos los órdenes. Está la magnitud de la guerra entre hombres y mujeres que incluso tendríamos problemas y conflictos a la hora de ir al baño. Pero por suerte tenemos a nuestros políticos, tan buena gente siempre, que están dispuestos a solucionarnos. Ejemplo número 3. El gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Ahora, el fútbol es un problema en el País Vasco. ¿Por qué? Porque va contra la igualdad de género. Ahora, ¿existe realmente un problema por el fútbol? No. O en Occidente las mujeres no pueden jugar al fútbol si quieren jugarlo y muchas veces lo juegan muy bien. O cuando somos pequeños no jugamos al fútbol mixto muchas veces. Pero ahora hay un problema y tenemos que liberarnos de esos conflictos. Y el esquema siempre es el mismo. Vamos a liberarlos con la ideología de género. Das vuelta a la página y tenés una prohibición. Así funciona esto. Te libero. ¿Cómo? Prohibiéndote. Vamos a la próxima. Se está subvirtiendo el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus propios valores. Ahora es el Estado el que dice, yo me voy a ocupar de los valores que va a tener tu hijo. Vos no te metés. Y eso está pasando acá en Costa Rica. Pero les voy a dar un ejemplo argentino, hasta dónde puede llegar esto. En Argentina actualmente se hace entre los niños un ejercicio que se llama el género opuesto, que está ahí en pantalla, no se lee bien, yo se los voy a leer. Dice así, hacemos un ejercicio de cambio de identidad. Nos ponemos un nombre, una edad y una orientación sexual diferente a la actual. Caminamos por el patio. Quien dirige el taller dirá unas frases. Cuando esa frase nos afecta, nos congelamos, compartimos sensaciones y reflexionamos sobre las penurias de la comunidad LGBT. Es decir, si tu hijo se llama Carlos y tiene 10 años, durante media hora en el colegio va a tener que fantasear, tener un nombre que no es el suyo, una edad que no es la suya y una orientación sexual que no es la suya. Por ejemplo, Carlos de 10 años será Cintia, una lesbiana de 26 años, que se junta con su mejor amigo, que ahora pasa a ser una chica trans llamada Paula, que tiene 32 años. Y eso le llaman en Argentina educación sexual. Díganme, ¿qué enfermedad sexual se previene con eso? Díganme, ¿qué embarazo que no se desea se previene con eso? Ninguno. Es adoctrinamiento puro. Y acá en Costa Rica tienen casos muy similares porque ya los hemos visto en estos días. Vamos a la próxima. Escuela de Chicago, enseñan sexo anal a alumnos de 5º grado. Vamos a la próxima. Un padre estadounidense acaba en la cárcel por pedir que no se adoctrine a su hijo en la homosexualidad. Claro, el Estado es el verdadero dueño de tu hijo. Vos no sos su padre. El Estado lo es. Vamos a la próxima. Canadá quitará la custodia a los padres que se opongan a la agenda LGTBI. Esto pasa muy frecuentemente en países como Noruega, donde el Estado directamente te saca a tu chico y lo pone en otra familia que acepte el adoctrinamiento de buena gana. Vamos a la próxima. Perversiones, último tema de la noche, conmigo por lo menos. 3 noticias rápido. Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia. ¿Qué es la pederastia? Las relaciones sexuales entre adultos y niños. Canadá, Corte Suprema, legaliza parcialmente el sexo con animales, la zoofilia. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia,
es decir, las relaciones sexuales con cadáveres, y el incesto, es decir, relaciones sexuales con familiares próximos, el padre con la hija, el hermano con la hermana, etc. Y ustedes pueden decir, ¿qué tiene que ver esto con la ideología de género? Es decir, acá tenemos la comunidad y el lobby LGBT. Sí, cuidado. LGBT, después fue LGBTI, después fue LGBTIQ, después fue LGTTIQ, y ahora es LGBTTIQ, y le pusieron un más porque ya no le daba más las letras, un más, listo, todo. ¿Todo qué? ¿Qué es ese todo? Toda aquella orientación sexual que no sea heterosexual. Por ejemplo, la zoofilia, la pedofilia, etc. Es decir, todo esto está en la misma base filosófica de la ideología de género. Volvamos unos pasos atrás. ¿Qué dijimos? Dijimos que la ideología de género desarraiga de la sexualidad humana su naturaleza y la explica simplemente por la cultura. ¿Qué significa esto? Que la sexualidad humana es pura cultura. ¿Y qué es pura cultura? ¿Qué es cultura? Viene de cultivo, viene de agricultura. Es lo que el hombre hace. Por ejemplo, un semáforo es pura cultura. ¿Por qué? Porque un semáforo no se cayó de un árbol, no nació de la tierra, no salió de la panza de nadie, ni salió de un huevo. El semáforo, ¿quién hizo el semáforo? El hombre. ¿Y cómo funciona el semáforo? Rojo, amarillo, verde. Yo les pregunto, ¿podríamos haberlo hecho azul, fucsia y marrón? Sí. ¿Por qué? Porque fue una convención arbitraria. ¿Por qué? Porque es cultural. ¿Por qué? Porque nosotros lo hicimos. Decir que la sexualidad es cultural es decir que la sexualidad funciona como el semáforo y por lo tanto es intercambiable, es arbitrario. Es tan arbitraria la heterosexualidad como la pedofilia. Y queda tan justificada, por ende, la heterosexualidad como la zoofilia, la necrofilia y cualquier parafilia. Es decir, en la propia base de la ideología de género está la posibilidad de legitimar cualquier cosa en el terreno de la sexualidad, en la medida en que hemos dicho que la sexualidad es una construcción del hombre. Vamos a la próxima. Porque si yo les puedo decir, yo soy una mujer, y ustedes están obligados a percibirme a mí como una mujer, ¿qué me quita no decirles, yo en verdad, además de ser una mujer, tengo 6 años? Y estas cosas, verán ustedes, ya están pasando. Es decir, la idea de la autoconstrucción ahora aparece también en el terreno de la edad. Un holandés de 69 años acude a la justicia para quitarse 20 años del DNI porque él se autopercibe 20 años más joven. Vamos a la próxima. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña en Canadá. Ahora, el problema no es este tipo porque locos han habido siempre. El problema es cómo te presenta la noticia del medio. Otra vez volvemos a analizar la noticia del medio. La increíble transformación. Díganme, ¿qué tiene de increíble un gordito de 52 años que se puso un peluquín? No tiene nada de increíble. No es increíble y no se transformó en absolutamente nada. Pero quien lo lee dice, wow, qué increíble que es Canadá. Ya los tipos de 52 años pueden ser niñas de 6. Qué progresista. Vamos a la próxima. Ahí lo tienen antes, al señor en las fotos de arriba, con sus 7 hijos y abajo con sus 2 muñecas de trapo y un tutú. La foto en el tutú está en donde las niñas de 6 años están, es decir, en los colegios. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima que tengo poco tiempo. Un hombre acusado de violar a 3 menores alega que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Vamos a la próxima. La pedofilia es otra orientación sexual como la homosexualidad, dicen psicólogos al Parlamento canadiense. Próxima. Una polémica charla de TEDx, esto fue en Alemania, TEDx son unas conferencias internacionales que se filman y tienen mucho financiamiento, intentan normalizar la pedofilia como una orientación sexual natural. Es decir, es natural sentir atracción por los niñitos. Así que sentite bien porque estás bien. Vamos a la próxima. La revista Cosmopolitan, no sé si la conocen, es muy famosa, dice en una de sus notas así, una chica describe cómo es tener sexo con su padre. Y fíjense en la foto que te ponen, porque todo es información, esa imagen es mucha información. Una mano de un adulto con una mano de una nena agarrándose, y ustedes leerán después la nota y se encontrarán con que es magnífica esta historia de amor. Vamos a la próxima. Una mujer de 72 años y su nieto de 26, enamorados y a la espera de un bebé, se celebra obviamente. Vamos a la próxima.
Este es bárbaro, ¿eh? Confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en 2011 y 4 años después se casó con ella, es decir, con la estación de tren. Ahora, busquen después la nota y léanla, porque se van a dar cuenta cómo está escrito esto. Esto está escrito para que uno normalice estas cosas. No te dicen, mirá, pobre mujer, tiene un problema psiquiátrico. No. La idea es que uno lo diga, bueno, es una historia de amor. Es una historia de amor. Entonces, el periodista que escribe esto, después si ustedes lo leen, van a encontrar que nos informa y nos educa respecto de este caso. Porque dice, este caso es un caso de objetofilia. Es decir, ustedes por reírse, ¿qué serían entonces? Objetofóbicos. ¿Se dan cuenta cómo funciona la lógica? Es así. Vamos a la próxima. Bueno, esto también va por el lado de la raza. Diario El País, uno de los más importantes de España. Como verán, es toda información de primera mano, ¿no? Transracial, podemos elegir a qué raza pertenecemos. Ahora también la raza es una autopercepción. Vamos a la próxima. La última es esta. 100 operaciones y 50.000 euros para convertirse en un alien asexuado. Otra vez, ¿se convirtió en un alien asexuado, como te dice ese medio? ¿O se convirtió en un tipo que malgastó 50.000 euros? Porque quizás si yo digo esto, a mí me acusen de marcianofóbico. Cierro con esto. Lo que yo he dicho hasta ahora, toda esta conferencia, tiene que ver con una cosa. Tiene que ver con cómo se cocinan las ranas. Las ranas se cocinan como las langostas, es decir, se cocinan vivas. Pero quienes no saben cocinar las ranas, las meten vivas con el agua ya hirviendo, sin percatarse de que la rana tiene sus músculos. Entonces toca el agua y te mete un salto y te hace un lío en la cocina. Ese lío en la cocina ha sido el lío que ha hecho la vieja izquierda con sus guerras de guerrillas, con su terrorismo urbano, con los golpes de palacio, con los golpes de Estado, porque no sabían cocinar la rana y llegó la nueva izquierda y dijo, no, yo sí sé cocinar la rana. La rana te va a tomar más tiempo, pero la tenés que meter con el agua fría, meterla en la olla con el agua fría y después empezarle a subir el fuego. Eso es el progresismo, progresivo. Le vamos subiendo progresivamente el fuego a la rana. Y la rana, muy probablemente, allí adentro, cuando el agua esté tibia, se puede llegar a pensar que le están dando un baño de agua tibia, algo muy placentero. Como muchos compatriotas piensan sobre todas estas cosas. Ahora, el problema es cuando el agua hierve, pues la rana ya no puede salirse. El agua hierve y la rana ya no se sale más, se murió, ya está, chau. ¿Cuál es la única esperanza de la rana para salvarse? Es darse cuenta de que no le están dando un baño de agua tibia, sino que la están hirviendo. Para darse cuenta de eso, esa rana tiene que informarse, tiene que formarse, tiene que salir y actuar, intentar saltar, hacer todo lo posible para saltar, pero para poder saltar antes necesita tener la información de que no le están dando un baño de agua tibia, sino que le están cocinando. Por eso con Nicolás escribimos el libro negro de la Nueva Izquierda en el año 2016 y por eso empezamos una interminable gira por toda América y parte de Europa para intentar informar a esas ranas para que puedan salir de una vez de esas ollas. Y les tengo unas buenas noticias. En América Latina hemos dado muchas luchas en muchos países como Paraguay, Perú, Argentina con éxito. El éxito depende de que nosotros nos comprometamos y nos hagamos visibles públicamente. ¿Visibles para qué? Para influir sobre la política. ¿Por qué necesitamos influir sobre la política? Porque la política nos impuso esto y por la política esto va a salir y tiene que salir por el bien de la familia, de la vida, de la libertad y de nuestras naciones. Muchas gracias.